video del día de hoy vamos a hablar sobre la norma oficial mexicana 007, especificando la atención a la mujer durante el parto. El objetivo de esta norma tiene establecer los criterios mínimos para la atención médica a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio normal, así como también al recién nacido. En la atención del parto, es muy importante mencionar que toda unidad médica con atención obstétrica debe tener procedimientos para la atención del parto en condiciones normales. Quiere decir que todas las unidades médicas tienen que tener ciertos criterios a cumplir para que sean atendibles para mujeres embarazadas. A toda mujer embarazada que ingrese a una unidad médica se le debe de elaborar en su caso un expediente clínico. El expediente clínico es un documento confidencial. La información allí contenida debe manejarse con discreción y de acuerdo a los códigos de deontología médicos. El expediente clínico le pertenece a la institución o al prestador del servicio médico. Sin embargo, el paciente tiene derecho sobre la información para la protección de su salud. También es importante la historia clínica. La historia clínica está incluida dentro del campo de la semiología clínica. El registro de la historia clínica constituye un documento principal en un sistema de información sanitario imprescindible en su vertiente asistencial, administrativa y además constituye el registro completo de la atención prestada al paciente durante su enfermedad. También es importante los partogramas. Un partograma es una representación visual gráfica de los valores y eventos relacionados al curso del trabajo del parto. En el proceso del trabajo del parto, a la mujer embarazada se le debe propiciar la deambulación alternada con reposo en posición sentada y de cúbito lateral para mejorar el trabajo de parto. Es importante que nuestra embarazada siempre se sienta cómoda para que tenga un proceso confortable. Es importante mencionar el rasurado del vello púbico y la aplicación de enema evacuante, ya que a veces se ingresa y se hace el procedimiento sin que la embarazada sepa qué le están realizando. Durante el trabajo de parto debe realizarse por indicación médica e informando a la mujer en todo momento. Cuando hablamos del control del trabajo de parto normal, ¿qué es lo que incluye? Incluye la verificación y registro de la contractilidad uterina y el latido cardíaco fetal antes, durante y después de la contracción uterina. En estas contracciones miometriales, uterinas, irregulares, arrítmicas, con una intensidad de 10 a 15 milímetros de mercurio y menos de 30 segundos de duración, tienen una frecuencia antes de las 30 semanas de gestación de una cada hora y posteriormente se van haciendo más frecuentes hasta producirse una cada 10 minutos aproximadamente. Se producen con la finalidad de facilitar un mejor flujo sanguíneo hacia la placenta, el endometrio y el feto. A nuestra paciente se le puede aconsejar lo siguiente: cambiar la actividad o posición, algunas veces ayuda el caminar, le puede ayudar darse un baño caliente para relajarse, tomar un par de vasos de agua, ya que estas contracciones a veces pueden producirse por la deshidratación y la deshidratación usualmente podría causar espasmos en los músculos. Vaciar su vejiga frecuentemente. La irritación de la vejiga puede llegar a desencadenar contracciones Braxton Hicks más intensas. Y también realizar ejercicios de relajación o practicar una respiración lenta y profunda. Esto no eliminará las contracciones, pero te ayudará a aliviar las molestias. También es muy importante el registro del pulso, la tensión arterial y temperatura como mínimo cada 4 horas considerando la evolución clínica. Es importante que esto esté en el registro. También es importante que en el registro se encuentren los medicamentos usados, tipo, dosis y vía de administración, hora de administración y frecuencia durante el trabajo del parto. También es importante que aquí se mencione a qué medicamentos o qué alimentos es alérgica nuestra paciente. Hablemos de los tipos de partos. Hay muchos tipos de partos y muchas opciones por las cuales se puede decidir nuestra embarazada. El clásico es el parto natural. El parto natural se suele decir coloquialmente como dar a luz.
Esto quiere decir que tiene poco uso de tecnología y dejando que la naturaleza siga su curso. Esto puede incluir lo siguiente: atravesar el trabajo de parto y el alumbramiento sin la ayuda de medicamentos, incluidos los analgésicos como los epidurales. El parto inducido. Si durante el proceso de gestación el médico determina que en el momento de la revisión considera que el bebé corre riesgo de morir o presentar algún otro tipo de complicación, lo que se hace es precisamente inducir el parto por medio de ciertos medicamentos por parte del médico a la madre para que se presente en proceso de parto. Es importante señalar que es un proceso riesgoso. La cesárea se le conoce con menos probabilidad como parto abdominal, ya que precisamente, en vez de que el bebé salga por el canal vaginal, es extraído por el abdomen. Para ello, los doctores, una vez que han determinado que sea de esta manera, lo que hacen es abrir por medio de una incisión el abdomen para sacar por ahí al bebé. Para ello es necesario que usen anestesia. Aunque suene loco, el parto en el agua es uno de los tipos de partos que se ha desarrollado en las últimas décadas. Consiste básicamente en extraer al bebé de manera natural en el proceso de parto bajo el agua. Esto ofrece tanto a las madres como a los bebés muchos beneficios. Por ejemplo, para los bebés es el proceso de salida de la placenta al exterior. Nos resulta con este procedimiento muy traumático. Los partos ya mencionados son los más populares, sin embargo, no son tus únicas opciones. Otra opción también sería episiotomía, el espontáneo, parto prematuro, vaginal asistido o vaginal instrumental, entre otras. Aquí tiene que ver la opción que te dé tu médico y la que tú elijas. Cuando hablamos de la posición del bebé, tenemos que tener en cuenta los problemas en el desarrollo del bebé o en su salud, el desprendimiento de placenta, prolapso del cordón umbilical, enfermedad previa de la madre, cicatrices uterinas, etc. Aunque normalmente un 95% de los bebés se colocan para nacer en posición cefálica, es decir, cabeza abajo, con la barbilla apoyada sobre el pecho, las nalgas arriba y las piernas y los brazos flexionados y pegados al cuerpo. Esta posición es la más natural, pues facilita el paso del bebé por el canal del parto, y desde el punto de vista médico, la posición cefálica también es la mejor para nacer, ya que la cabeza abre el camino al paso del cuerpo y facilita la expulsión del bebé. Cuando hablamos de la descripción de la hoja de registros clínicos de enfermería, tenemos que hablar de la objetividad. Deben de estar escritos de forma objetiva, sin prejuicios de valor u opiniones personales. Deben ser precisos, completos y fidedignos. La legibilidad y claridad deben ser lo más importante, y también tiene que tener simultaneidad. Los registros deben de realizarse de forma simultánea la asistencia y no dejarlos para el final del turno. Se registran los datos generales de acuerdo a la AESP, que es actividad eléctrica sin pulso. Aquí se tiene que poner nombre y fecha de nacimiento, así como el número de expediente como está establecido en el número de cama, su peso, su talla y grupo sanguíneo. Un número para identificar datos generales, número gesta, de partos, cesáreas, así como de la identificación de acuerdo al traído obstétrico. El traído obstétrico es un proceso de valoración técnico-médica rápida de las pacientes obstétricas mediante la aplicación del sistema de escalas que permite clasificarlas en función de su gravedad, emergencia o a fin de recibir inmediata atención médica o una espera segura. Necesario un rubro para registrar el diagnóstico de ingreso y diagnóstico de egreso de acuerdo a la evolución clínica de nuestra paciente al servicio correspondiente. 1. Para registrar el ingreso de pacientes a los diversos servicios como tococirugía, recuperación, bajo riesgo, etc. Vigilancia y valoración del puerperio inmediato a través del registro, valoración e identificación oportuna de signos y síntomas con enfoque de riesgo. Aquí es importante que el personal médico esté atento a situaciones posibles de riesgo que pueda presentar nuestro paciente. La importancia del registro del tono uterino es mucha, ya que tal cual valora el tono uterino. La consistencia del útero después del parto debe de ser dura. Esto es indicativo de una correcta contracción. Clínicamente se detecta al palpar el útero en el hipogastrio,
de consistencia dura y firme, así como la vigilancia estrecha de sangrado transvaginal y coloración de tegumentos, datos objetivos y subjetivos que nos permitan identificar oportunamente inestabilidad hemodinámica en la paciente durante el puerperio inmediato. Se identifica el dolor de acuerdo a la escala visual análoga del dolor del 1 al 10 para realizar las intervenciones de enfermería. Es importante el registro de la cantidad de orina, uresis, en mililitros como indica el monitoreo, en caso de oliguria, anuria o cualquier otro dato objetivo en las características de la diuresis deberán registrarse. Para finalizar nuestra exposición, queremos dar un pequeño resumen de lo que se habló. La norma 007 de 1993 nos habla acerca de establecer criterios para entender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y la atención del recién nacido normal. Nuestro equipo se centró específicamente en la atención de la mujer durante el parto. Esta atención debe ser impartida con calidez y con calidad, por lo que es indispensable que toda unidad médica con atención obstétrica debe de contar con las disposiciones o procedimientos necesarios para atender un parto. Tomemos en cuenta los siguientes puntos. Siempre recordar que se realizará una historia clínica, su expediente y el pictograma. Debemos de cuidar la salud de la embarazada y permitirla llevar a un parto normal sin uso de medicamentos, ni inducir ni conducir el parto solo para apresurarlo. Todo lleva un tiempo y debemos de dejar el trabajo del parto transcurra con naturalidad. Es importante verificar el registro constante de la conductibilidad uterina y la dilatación, entre otras cuestiones como los signos vitales, nos permitirán un control de trabajo de parto. Este periodo es exclusivo normal y tomar en cuenta que el aseo perineal y de la cara interna de los músculos no se debe de hacer a presión sobre el cuello uterino para acelerar la expulsión. Para la atención al alumbramiento se proporcionará el desprendimiento de la placenta y debemos evitar la tracción del cordón umbilical. Es importante revisar que el conducto vaginal, verificar que el pulso y la tensión arterial sean normales, que el útero se encuentre contraído y el sangrado transvaginal sea escaso. Por último, una vez que se haya registrado los datos correspondientes en la historia clínica y en el carnet perinatal, debemos de tomar en cuenta algunas cosas. Acciones inmediatas de enfermería como la alimentación, seno materno y en caso el método de planificación familiar posparto elegido.